Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos muchísimas gracias porque vuelves a proveernos este precioso sábado. Ese sábado que representa ese milenio de descanso en el cielo contigo, Señor, donde juzgaremos, oh Padre. Ayúdanos a comprender esto y a estudiar esta lección de hoy. Ayúdanos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo esté en el que habla y en los que escuchan. Ayúdanos a dar y a recibir, Señor, para edificación de toda la Iglesia. Señor, te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bienvenidos todos a este sábado santo y a esta lección, la cual se titula La Redención, que hemos visto en el himno. Ese momento precioso, el cual pues empieza a culminarse cuando Cristo vuelve, pero que termina cuando baja esta nueva Jerusalén y los impíos pues acaban en el lago de fuego. Ese es el momento eso es ese milenio el que vamos a estudiar en la lección de hoy. El versículo para memorizar dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la gran promesa y la gran esperanza que Dios nos da, que va a haber un momento en el cual todo esto que estamos sufriendo, todo esto que estamos pasando, pues se acabará. Por lo tanto, si podemos vivir en el cielo, viviremos en esa promesa. Y si nos agarramos a esa promesa, nuestra fe seguirá y nos ayudará a pasar los malos momentos y a disfrutar los buenos. Hace una reflexión aquí la lección en el sábado. Dice, ¿por qué surgió el mal? Dice, la respuesta es por la libertad. La verdadera libertad moral involucra riesgos, porque si los seres son verdaderamente libres, entonces tienen la opción de hacer el mal. Dice, es razonable, pero surge la pregunta, ¿por qué no los eliminó cuando hicieron el mal? ¿Y al resto nos ahorraba los terribles resultados de la rebelión? ¿Cuántas veces no os habéis hecho esa pregunta, no nos hemos hecho esa pregunta, o cuántas veces nos han preguntado esto, ¿no? Si Dios es todopoderoso y da y quita, pues en ese momento hubiera hecho flash, flash, acabó todo y no tendríamos que estar así. Aquí la respuesta no la acaba de... Bueno, la insinúa, pero me gustaría que habláramos de este tema. Hay otra pregunta aún anterior a esta, muchas veces. Sabiendo que pasaría eso, ¿por qué lo hizo? O sea, aún va antes de la cuestión esta. ¿Por qué lo creó? Bueno, debemos comprender que... de hecho, la parábola del trigo y la cizaña nos ayuda a comprender un poco todo esto, ¿no? Al principio, la cizaña y el trigo son muy parecidas. Cuando están creciendo no se diferencian. Y si segamos el campo, que representa pues, a todos los creyentes en ese momento, o creyentes y no creyentes, pues entonces puede ser que cortemos sin darnos cuenta a trigo en vez de a cizaña. Entonces hace falta que cada uno tome sus decisiones, se diferencie, quede claro a quién adora, para que eso pueda ser un factor para que el ángel, cuando viene a marcar a los suyos... Es que ya de esto se podría hacer un sermón y largo, ¿eh? Sí, pues paro y... ¿Me estás diciendo eso? Sí, porque claro, la pregunta que hacía Víctor es la que mucha gente se hace y la que muchos nos hemos hecho a veces, ¿no? Sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Porque si el Señor sabía lo que iba a acontecer, persistió en crear a la humanidad, ¿no? Y bueno, hay razones, que por eso digo que haría falta un sermón para empezar desde el principio y desarrollarlo. Sí, pero bueno. Pero hay razones en las cuales, en primer lugar, el Señor crea porque Él ama la libertad. Cuando Él crea al hombre, lo crea con libre albedrío, para que Él pueda tomar su decisión. Y aparte de esto, es que en el cielo hubo unos espacios que quedaron vacantes y tenían que ser rellenados. Y ese espacio lo van a rellenar aquellos que van a salir salvos de estos 6.000 años de historia con el pecado. Estas son básicamente, a grosso modo, las razones por las cuales Dios persistió en continuar adelante con la creación del ser humano. Porque Él sabía que muchos podrían salvarse
y que muchos ocuparían aquellos espacios que Satanás y los ángeles caídos dejaron con su rebelión. Y debemos recordar que Satanás no fue fulminado en el cielo. ¿Por qué? Porque había ángeles. Otro sermón. No, pero claro, decimos 4 líneas porque la gente... los ángeles, aún los que no fueron con él, tenían esa cierta duda, simpatizaban en cierta manera, aún tenían cierta simpatía por Satanás, porque había sido, bueno, su jefe, ¿no? Y, bueno, no estaba aún la comprensión completa de lo que era realmente el mal. Y fue cuando Cristo muere en la cruz, que ahí se acabó el tiempo para los ángeles. Ahí los ángeles comprendieron realmente el mal, y es cuando se cierra el acceso al cielo, ¿no?, a Satanás. Y es a partir de la cruz que queda un tiempo de gracia más para el hombre. El hombre también debe comprender, como los ángeles comprendieron, que Satanás es realmente malo. Y deben comprender y deben decidir y discernir qué es el mal y qué es el bien. Porque si no ven qué es el mal y no ven lo que es el bien, no pueden decidir seguir el bien. Eso no tendría que haber pasado si no hubiera caído Adán. Pero como pasó, no queríamos conocer el bien y el mal, pues ya lo tenemos. Ahora hay que desecharlo otra vez. Hay que volver a los orígenes. ¿Por qué creó a Lucifer? Esa es la primera pregunta que habría que responder para después entender todo lo que ahora estamos hablando. Que eso es posterior. ¿Por qué creó a Lucifer? Porque, a ver, igualmente, ¿por qué dejan hacer a gente que va a hacer el mal? ¿No? Seguimos en lo mismo, ¿no? Es el libre albedrío igual. Entonces, ¿él sabía que iba a pecar? Pues sí, lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Por eso también luego hay el plan de redención, por eso... Pero claro, ¿cómo lo comprendes? Es divino todo. Una vez más estamos en lo mismo. Dios es amor. Al ser amor, ¿qué quiere? Ese amor tiene que compartirlo de algún modo, no se lo puede guardar para sí y para la divinidad en 3 personas. Deciden crean vida en tantos lugares y crean vida en la tierra. Miles de mundos, dice, o millones, no sé si dice millones. Infinidades, eso ya. Creo que dice millones de mundos. Claro. Entonces, ¿crea a quién? Crea también a los ángeles, para llevar un poco el orden de todo lo que irá haciendo, y crea a todos los ángeles y finalmente crea al último de ellos. Y el último de ellos es el de gran magnitud, que va a ser el líder de todos, la mano derecha, por decirlo de algún modo, del trono de Dios. Bueno, de Jesús, ¿no? Claro. Y ya estamos. Sí. ¿Y por qué lo crea si sabe que Lucifer se pasará a convertir a Satanás? Pues Dios es amor, comparte ese amor, comparte lo que decíamos, que la gente sea libre. Si no hay libertad, no hay amor. Por tanto, ellos tenían la capacidad de ser como eran o cambiar. Y los ángeles que siguieron a Satanás igual. Exactamente igual. A partir de allí, pues, si Dios no crea a un ser llamado Lucifer, que después es el que genera todo el mal, ya estaría coaccionando la libertad de toda su creación, de toda su creación. Por tanto, ya no sería un Dios bueno. Ese concepto es muy interesante porque ahora entra en lo que es el concepto de atar, que es del día siguiente. Si no hubiera permitido Dios eso, hubiera atado a los suyos, no los hubiera pastoreado, que es muy diferente. Fijaros que en la connotación de atar, yo he buscado en toda la Biblia, atar, ligar, tender lazo, siempre está relacionado con atrapar para mal. Incluso Lucas, en 21:35, habla de cómo los que no se espabilen y no estén pendientes serán cogidos con lazo. Y no habla del pueblo de Dios, habla de los que no se salvan. O sea, que el tender lazo, el atar, el pillar, el atrapar, siempre está ligado a lo malo, digamos. Pero es que incluso Dios mismo también tiende lazo. Cuando el pueblo no responde, hay ocasiones en las que Dios mismo tiende el lazo sobre el pueblo. O sea, que ahí, en la paz de Dios, va relacionado con mucho... Bueno, este tema es la paz de Dios en sí, es el juicio final. O sea que, bueno, es muy interesante el hecho del lazo, del atado, de la ligadura, ¿no?
Porque nos recuerda Isaías que debemos desatar ligaduras de impiedad, ¿no? Ese es el ayuno que nos pide. O sea, ¿por qué? Porque estamos ligados a impiedad, a enganchados al mundo, ¿no? Y lo que nos proporciona Dios es eso, la libertad, la rotura de estos lazos. El amor genera que todo sea en libertad, que cada uno decida por sí mismo y no genera autómatas, no hace robots con una apariencia parecida a la suya, una semejanza, pero totalmente manipulado. ¿Qué gracia tiene? Es un robot. Hará muchas cosas bonitas, hará gracia, pero es un robot. En cambio, él no hace robots, hace seres como él, personas. A partir de aquí ya puede venir todo lo que sea. Y por eso lo que después decíamos al inicio de esta escuela sabática es todo lo que acontece después, por qué se genera el mal en la humanidad, etcétera, etcétera. Pero al final hay la lección definitiva y es todo esto va a tener un límite. Y habremos aprendido la lección, no solo nosotros como humanos, sino todo el universo. Sí, sí. A partir de aquí el mal, la promesa es clara, no se generará más, No, se acabó. Y aquí entramos también en los días de la creación, como el Señor allí mismo avisa, más los judíos lo tienen ya registrado en el primer versículo, ¿no? De Génesis 1:1. 6 palabras que representan 6.000 años. Es decir, que Dios nos decía 6.000 años con este problema, pero luego se resuelve. Se acaba, sí. Y llegamos aquí a esta lección, ¿no? La redención, ¿no? La redención. El resultado de los frutos de esa redención. Y eso os parece, me gustaría ir leyendo los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis y podemos ir comentando en función de lo que os vaya viniendo a la cabeza y vamos parando y demás. Porque es básicamente lo que hace la lección y bueno, iremos más, diremos más al grano del texto, si os parece. Y si alguien quiere decir algo para en algún momento, pues lo comentamos. Apocalipsis 20 empieza y dice: entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién ata aquí? Ata Dios. Y lo ata por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Pero aquí la forma de atar no es real, no es una atadura real, sino que, bueno, es un modo de hablar de que como estará solo con los ángeles caídos, pero los demás, los seres humanos, estarán muertos, no podrá tentar a nadie, por eso estará atado, porque hasta ahora está desatado, porque hay gente que vive en la tierra y él pues trabaja tentándoles, pero luego como estarán muertos, no podrá tentar, su trabajo terminará en ese momento. Pero además no se le dará acceso a poder salir de esta tierra a fastidiar a otros mundos. En eso sí que queda confinado, atado pues realmente. Ya desde que De Cristo algún murió en modo. la cruz, que ya no puede salir de aquí él. Hasta entonces podía, porque vemos la experiencia Bueno, de Job. puede estar en las zonas celestes, pero no puede ir al cielo. No puede salir de nuestra atmósfera, no puede salir de aquí. Vete a saber detrás de dónde. No sé dónde está el límite, pero bueno, es alrededor de la Tierra al menos, sí. Vale. Después dice, tiene que ser suelto por un poco de tiempo. O sea que tenemos 1000 años en el cual está Satanás confinado en la Tierra, sin nada a quien tentar. Vamos a ver más adelante cómo define la Tierra. Lo vamos a ver, dice, y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente y en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que hay una relación ya ahora entre los 1000 años que pasa, ¿quién? Satanás confinado en la tierra, y 1000 años que pasan los redimidos, los que son salvos, en el cielo. ¿Simbólicos o literales estos 1000 años? Literales. Son literales, los otros 6000 también, ¿no? Claro, También. es que es lógico. Entonces, es el reflejo. 2031 es 2031 y viene Jesús, ¿no? Claro, Se cumplen los 6000, ¿no?
Sí, 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 son 1000 años. Es que esto es lo que muchos, sobre todo adventistas, no se plantean, ¿no? Si los 6.000 años son reales y equivalen a la semana de domingo a viernes y son reales, pues el séptimo, que es el sábado milenial, por así decir, tiene que ser real y de mil años también. No puede ser ni más ni menos. Sí, sí, sí. Aquí no podemos decir, no, es que como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Sí, pero pues puede ser indefinido. No, no, son 1000 años justos. ¿el sábado Igual dura que un los día 6000 o que cuánto vivimos. dura? El sábado dura un día, ¿no? Igual que el viernes y el Dura jueves. igual que los demás, 24 horas. Pues entonces no... Sí, No sé, es que todo es lógico, ¿no? sí, lo que uno tiene que plantearse preguntas, indagar, buscar, ponerlo en oración. Y no, es que no se puede saber, es que no. No se quiere saber, vale. Claro, no hay es que el problema. problema es que no se quiere saber. Esa es la cuestión. La lógica ya nos lo marca todo. Y Dios nos ha hecho seres lógicos, unos más que otros, y si queremos. Pero ahí está, cuando hay reticencias ante eso, es porque no interesa. No interesa la verdad. Queremos nuestra verdad, pero no la verdad de Dios. Y ahí hay el problema. Por eso tantas discusiones sobre cuándo volverá Jesús y si se puede saber o no se puede saber. Sencillamente es por esto, por tontería. Porque yendo a la lógica ya sale por sí mismo. Y dice, esta es la primera resurrección. O sea, queda claro que esos 1000 años empiezan con la primera resurrección. ¿Eh? ¿Y cuándo es la primera resurrección? Cuando Cristo viene. Por lo tanto, al principio del séptimo milenio empieza la resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Eso quiere decir 1000 años en la tierra de paz en la tierra? Pero si no habrá nadie. Sí que habrá paz, desde luego que habrá paz. No habrá guerra seguro, pero no habrá guerra, ni gente, ni nada, ¿no? Tampoco la habrá en definitiva, porque los demonios entre ellos se estarán echando los tejos, los ladrillos y lo que puedan. Bueno, pero para la Sí, gente, digo. Pero claro, para la humanidad sí que habrá paz porque no Será habrá 1000 ni años, uno. o sea, porque veas también la imitación, ¿no? Dices, milenio de paz. Sí, pero no. Solo ellos. Y fijaros que estamos leyendo la Biblia directamente, o sea, no hace falta... No es una interpretación ahí, es literal. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante los 1000 años. Mira que se repite y redunda. O sea, está claro que hay un milenio en el cielo con los salvos. Y en paralelo, Satanás enganchado en la tierra sin poder molestar. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Quiere decir que si saldrá a engañar es porque habrán resucitado, ¿no? Ya no estarán muertos. ¿Cuándo sale a engañar? Cuando se cumplen. Cuando se cumplen los 1000 años, entonces sale a hay engañar. esa segunda resurrección de los que ya no son salvos y entonces él vuelve a engañarles. Ahora lo explicará, dice: subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, cuando eso pasa, ya hay una ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? La Nueva Jerusalén. Ya está ahí. Se han pasado 1000 años y esa Jerusalén ya está ahí. Ya ha bajado, ya ha descendido. Pero fijaros una cosa, que aquí avanza acontecimientos que luego en el Sí, capítulo luego vuelve 21, atrás, sí. Vuelve atrás. Pero es y eso, explica, si lees del 20 al 22 Sí, seguido sí. y vas analizando cuándo empieza, cuándo acaba, qué es la primera, qué es la segunda, y vas poniéndolo todo en su sitio, no hay... porque luego os diré lo que a mí me decían. Me sacaban un párrafo, y luego veremos un párrafo. Y decía, ¿esto? Y me decía, esto es la primera resurrección. Digo, hombre, si lees desde el 20 al 22... creo que vas a ver claro qué es la primera, cuándo empieza, cuándo acaba, lo pones en su sitio
Y también Dios lo hace así para que, hombre, ores y busques y, a ver, está en 2 capítulos, es una página, es casi una hoja sola de la Pero Biblia. aquí está, fijémonos que no lo explica de una forma así correlativo desde el principio, No. sino que primero da unos matices, pam, 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 Sí. y luego vuelve atrás Sí. y da más detalles. Como en Génesis. Pero, ¿y eso por qué? Lo que tú estabas diciendo, para que investigues Sí. y no cojas, bueno, mira, esto es así porque lo dice aquí en el versículo Sí. tal del capítulo Sí. 20. No, cuidado. Mira el 21, mira Sí. el 22 y verás que te da unos matices para entender que hay mucha gente que el milenio no lo comprende, no sabe lo que es el milenio. Ujú. Sobre todo el mundo protestante tiene el milenio Sí, sí, sí. Sí, totalmente cambiado. Yo recuerdo haber hablado con un evangélico sobre esto por teléfono y yo le estaba leyendo con él. Me estás leyendo lo mismo que yo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me tienes que decir de que si rapto, que no sé qué, y que 1000 años en la tierra? ¿Qué está diciendo? No está diciendo eso. Es que lo estás leyendo como yo, porque a lo mejor yo estoy leyendo otra página, ¿no? Es la misma. Pasa que estamos acostumbrados a la literatura, digamos, humana, que hay un principio y un final, ¿no? Y todo es como en las películas, ¿no? Todo más o menos, la mayoría, todo así en línea. Recordemos y que tal. además esto se da porque está escrito en quiasmo. Y al estar en quiasmo se tiene que corresponder principio con final, intermedios hasta un punto central, ¿no? Claro, es que es magistral como está escrito. No, A que ver sí, que quién es sí. el guapo que es capaz de hacer Sí, esto sí, no. porque sí, ¿no? No, y está hecho así también para que el sello de Dios se vea claramente, que no fue un hombre que dijo, voy a empezar a hacer una historia y a ver dónde acabo. Y el ¿no? pasaje, no recuerdo dónde se encuentra, que dice que hay que coger un poquito aquí, un poquito poquito allá, allá, sí. no coger las cosas tal Sí, como sí, están, sí, sino, sí. cuidado, en la Biblia hay 66 libros, Sí, pues sí. tienes que coger un poquito de este, pero un Sí, poquito sí, sí. del otro, Sí, sí, sí. que te explica también lo relacionado con esto que ahora estás Sí, estudiando. se responde a sí misma. Tú- Y la Biblia se responde a sí misma, Sí, sí. entonces, claro. Ese es el poder que tiene, la magia que tiene. Muy bien, pues seguimos. Estábamos que cercaban la ciudad amada, dice, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por lo tanto, es en ese momento cuando cercan la ciudad amada, cuando están alrededor de ella intentando atacar la ciudad, que es cuando desciende fuego y azufre del cielo y queda consumida toda la hueste, ¿no? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Aún tiene que venir la bestia, como muchos dicen. ¿Quién es la bestia? Llegará un momento que vendrá. Porque hay una diferencia aquí entre Satanás, que Satanás viene pasándose a pasar por Jesús, por lo tanto ya no es la bestia. Coche de Obama, dicen, ¿no? Le llaman la bestia. ¿Será este el que echarán ahí el lago de fuego? Es que es absurdo. Hombre, ¿eh? si es el hermano coche, sí, ¿no? Porque hemos visto que ahora todo tiene vida, ¿no? Pero vamos a... Satanás quema. Luego está la bestia, que no es el anterior, es otro. Y la bestia está definida en Apocalipsis como ¿quién? El papado, ¿no? Sin el papa. Solo el papado. O sea, ¿van a quemar una institución o qué van a quemar ahí? Contestadme. Una serie de señores que han hecho la función de anticristo, como conocidos como bestia. La Biblia la denomina la Gran Babilonia, madre de rameras, etcétera, etcétera. Y que es toda esta institución que no desde ahora, sino ya desde entonces, desde Babel, etcétera, comenzó su movimiento. Irene White habla del Papa como la cabeza Exacto. de la bestia. Y en los últimos tiempos, pues bueno, a partir de Cristo hacia adelante, ya Pablo hablaba que vendrá un anticristo, ¿no? Que sería esa bestia, ¿no? Y bueno, apareció, en 538 apareció abiertamente ya. ¿Y el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? Porque se dicen muchas cosas del ¿Quién falso es el que profeta. da toda la autoridad? Sí, el falso profeta. ¿Quién le da toda la autoridad a la bestia? ¿Qué hará que toda la gente adore a la bestia, toda la tierra en pos de ella? ¿Quién lo hace? La segunda bestia. La segunda bestia. ¿Quién es? Es un poder terrenal. Aquel poder que en un principio ayudó al pueblo de Dios perseguido que huían de Europa, dice que se convierte en dragón, se convierte en la mano derecha y ejecutora de la bestia. Sí. Falso profeta.
Estados Unidos de Norteamérica. Y todas las, pues, Y las todas religiones las fees protestantes, que y de ahí negaron vienen. Protestantismo apóstata. protestantismo, Y protestantismo apóstatas. apóstata. No, los evangélicos le llaman al falso profeta al Papa. ¿Y la bestia quién es? No sé, para ellos, el falso profeta le llaman al Papa. La bestia no sé a quién le llaman, pero al anticristo que vendrá. Creo que a eso es que le llaman la ¿Y bestia. Satanás entonces no? En este No, texto falta uno. No sé, Claro, es que- se ponen unos líos Veamos tremendos. que hay aquí un trío, tres, Sí, sí, no, es que una trinidad. siempre hay estamos aquí. igual, siempre estamos ¿Eh? igual. Hay una trinidad, qué raro, ¿no? Una trinidad, mira. Sí, no, no, es que, Y a ver, luego hablamos de una trinidad en el cielo y decimos, no puede ser, no puede ser. sabemos que Si imita a hay Satanás. una por lo trinidad tanto. aquí es porque el diablo la vio en algún lugar y la copió. Y la ha hecho con dioses, ¿no? Los dioses babilónicos, los dioses egipcios, etcétera, y la ha hecho con los últimos poderes de este mundo. Muy bien, pues seguimos. Y serán atormentados día y noche para siempre. Bueno, claro, aquí hay otra Bueno, lo hemos explicado muchas veces, día y noche. evidentemente día y ¿El noche para infierno? siempre. No, a ver, está claro que el fuego es eterno, ya lo hemos visto muchas veces, quiere decir fuego eterno, es un fuego que viene del eterno, es un fuego especial, y si dice que será como en Sodoma y Gomorra y nos pone como ejemplo, pues evidentemente el fuego eterno también fue en Sodoma y Gomorra, también lo dice la Escritura, y ese fuego eterno acabó, No quema. no está quemando aún Sodoma y Gomorra, ¿no? Y tiene consecuencias eternas. Por lo tanto, las consecuencias sí que son para siempre, ¿eh? Luego está el hecho de que en algunos textos da a entender como si hubiera algún tipo de fuego que estuviera ahí como en conmemoración de todo esto que ha pasado en el cielo por la eternidad, pero eso ya no lo sé, es una especulación que no... Y luego lo de atormentados día y noche es que verdaderamente algunos tardarán en morir y Satanás va a ser el último. el último, Por sí. tanto, es una consecuencia, no, una consecutiva de horas, una Sí, detrás de sí, otra, sí, sí. que desde luego a saber cuánto tiempo será eso. No, Elena No lo White nos sabemos. dice eso, que en el libro de la muerte está escrito el tiempo que Comenté cada que uno... yo oí una predicación de un hermano adventista que no era pastor, era un laico, y hablaba de que ese lago de fuego duraría 1000 años, pero claro, a mí no me encaja, porque si durante esos 1000 años estaremos en el cielo juzgando, los demás estarán aquí fallecidos y resucitarán después de los 1000 años, ¿qué tendrían que ser? ¿El 8000? ¿Todo el 8000? Claro, que cuando acabe el 7000 vendremos otra vez. Descenderá la Nueva Jerusalén, resucitarán los malvados y habrá el resultado del juicio. Pero claro, ese resultado que va a durar 8000, hasta el 8000 o 1000 años. No, luego será el A mí noveno. no me encaja, no me encaja eso. Ujú. ¿Cuánto tiempo será? No sabemos. Si serán unas horas, unas semanas. No lo sé. Solo sabemos que los que han pecado menos quemarán antes. Sí. Y el que ha pecado más, que ha sido el diablo, será el último en morir y estará quemando mucho más tiempo. ¿Cuánto? No sé, No no creo que sabemos. se regalime tanto. No lo sé, puede ser que sea un símbolo, no lo sé. Pero bueno, eso queda en la especulación, no sé cómo llegó a esa conclusión, tampoco lo sabemos. No es que no lo dice, yo Claro. escuché la predicación, pero dice, serán 1000 años, pero no, Bueno. no explica el porqué. ¿No? Bueno, pues de momento lo dejaremos ahí en la nevera, como digo muchas veces, y ya... Seguimos. Dice, la destrucción de los rebeldes. Entonces vi un gran trono blanco. Antes hemos visto que había ¿cuántos tronos? Porque en el versículo 4, que sí que hemos visto... ¿Qué decía? Tronos. Me he pasado de hoja. Vi tronos, ¿no? Y luego dice que durante 1000 años estarían los salvos en el cielo, ¿no? Y sabemos que esos salvos, por 1 Corintios y demás, iban a juzgar. ¿A quién? A los impíos, con Cristo, durante 1000 años. Por lo tanto, hay tronos. ¿Qué? ¿También para nosotros? Si estamos ahí, si Dios quiere, para juzgar con Cristo. Y luego, lo interesante es que en el 11 ya, después de haber pasado todo lo que ha pasado, dice, entonces vi un trono, un gran trono blanco. Aquí habla de un trono blanco, un trono distinto. ¿eh? Uno diferente, Exacto, un gran trono blanco. es único.
y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Fijaros lo que dice. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Está yendo atrás, yendo adelante, para ponernos otra vez en situación. Todo eso estará presidido ¿por quién? Por el gran trono blanco. Evidentemente, cuando dice la muerte fue echada, ¿qué se refiere? ¿Que hay un personaje, como algunos creen y dicen haber visto, que es como un esqueleto vestido de monje, que es la muerte? Pues no. Es simbólico. Claro. La muerte no existirá más, por eso es echada al lago de fuego. La muerte y el sepulcro ya no servirán, es echada al lago de fuego. Por lo tanto, es simbólico. El resultado del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Si ya no hay habrá pecado, ya no habrá muerte. Esta es la muerte segunda. Se nos han definido la muerte primera, ya nos han definido la muerte segunda, y las dos con 1000 años de diferencia. El 21 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Se acaba todo este lance y empieza una ¿qué? Una recreación, una regeneración de la tierra. Esto ya es después del milenio, ¿eh? Esto es una vez acabado. Acabado el milenio, que se ha estado juzgando a los que no han sido salvos. Y después de la quemada también. Exacto. Después de que todos mueren quemados, entonces viene la recreación de la tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. El mar no estará más. ¿En origen había mar? Bueno, había mar, sí, pero no separaba la tierra. En el principio la tierra emerge en medio del mar. Por lo tanto, es esa Pangea que ahora, bueno, están hablando de aquella Pangea de esos millones de años que existió hace mucho tiempo, pues esa Pangea es hace 6000 años nada más. Pues esa Pangea es la que luego se fracturó con el diluvio, ¿no? Pues ese mar no volverá a estar y estaremos todos juntos. Aparte de que el mar, pues evidentemente se ha llevado a mucha gente. Lugar de batallas y grandes flotas que se han hundido, como escribe Elena White, ¿no? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Fijaros que está ¿qué? Está volviendo atrás otra vez. ¿Habéis visto, no? De la ciudad de Jerusalén en principio ya estaba ahí, ya había descendido. Y cielo nuevo, tierra nueva, pero aún tenía que descender la nueva Jerusalén para que esto se produzca. Exacto. A ver. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz en el cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y agregó, escribe porque mis palabras son ciertas y verdaderas. En la lección nos hacen una especulación al respecto de esto, de que como que literalmente Jesús toca tu cara y enjuga tu cara y te limpia las lágrimas físicamente en ese momento, como si al ver y al juzgar a los impíos, o al ver cómo queman los impíos, sintiéramos una tristeza. El debate aquí es el que me gustaría abrir un poco, porque si entendemos que una vez Cristo viene y ya no hay clamor, ni dolor, ni llanto, ese enjugado de lágrimas, en mi opinión, hace más referencia a la simbología de que ya no habrá más lágrima, que no al hecho de que habrá tristeza, porque si entonces es una contradicción.
Lo que está claro es que durante 1000 años vamos a conocer, vamos a comprender realmente la justicia de Dios. Por lo tanto, vamos a afrontar eso con el conocimiento de la realidad. Y sí que nos va alegres. Y también supongo que templanza y equilibrio. Y cuando tú comprendes lo que pasa ya es diferente. Porque normalmente la tristeza de la desesperación viene porque no entiendes lo que está pasando, ¿no? Pero cuando tú sabes lo que pasa y entiendes la justicia aplicada de Dios, yo creo que habrá una serenidad, pero no una tristeza. Porque si no estaríamos en una contradicción. Igual que en el momento de la quema, ¿no? O sea que, no sé, si alguien quiere decir alguna cosa, estaría bien. A ver, yo entiendo que en el momento que se está celebrando el juicio, que nosotros seremos partícipes, es decir, no estaremos realmente juzgando, pero seremos testimonio de por qué se está haciendo el juicio sobre aquellos y de cada uno de ellos. Claro, llegará un momento en que ahí pasará pues el nombre de alguien que es allegado nuestro, pariente, etcétera. Claro, en ese momento pues entenderemos que no ha sido salvo porque la justicia de Dios es correcta y él no ha querido ser salvo porque no ha aceptado ese plan de redención, no ha aceptado a Jesús como Salvador, ¿eh? Pero eso, lógicamente, yo creo que nos pondrá algo tristes. Nos pondrá algo tristes durante ese tiempo de que seamos testimonios del juicio, ¿eh? Pero cuando el juicio acabe, yo es una cita que contigo lo hemos hablado, estaba buscando, no la he encontrado, pero yo creo haber leído que el Señor borrará de nuestras mentes, de las mentes de los salvos, toda la experiencia que aquí hemos vivido. Los seres que se han quedado aquí, que no estarán con nosotros. Borrará de nuestra mente eso para que durante la eternidad no estemos pensando, caray, yo estoy aquí disfrutando todo esto y mi ser querido no está conmigo. Sería una desdicha por parte nuestra. Por eso se dice, no sé si Víctor sabe dónde se encuentra eso, pero yo creo haber leído esto, de que Elena White comenta que en nuestra mente serán borrados esos recuerdos. Solo nos acordaremos de que Jesús hizo algo por nosotros por la señal de los clavos. Pero que la vida que hemos vivido aquí, los seres que se han quedado, será borrado de nuestra mente. Porque si no, no seríamos del todo felices, sabiendo que estamos compartiendo esa eternidad y que ellos la han perdido. ¿Dónde se encuentra? Ahora no lo sé. Quiero buscarlo. Es que a mí me parece... Sí, a mí me parece haberla leído también, no me acuerdo dónde, pero me parece que también hacía un poco referencia porque como cuando dice que baja la Nueva Jerusalén, se acaban los 1000 años, pues es cuando dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá más llanto, ya no habrá más nada. Me parece que es por eso, porque sí sé que más o menos había leído alguna cosa de ella y me parece que usando la lógica a cuando dice que enjugará toda la lágrima, que es después de los 1000 años. Por eso, sí, por eso. Después de que ha terminado. Exactamente, después de eso. Exacto, por eso ella hacía referencia un poco a eso, que durante pues los 1000 años pues estaremos en eso. Y exactamente, y ya después de que baje la Nueva Jerusalén, ya cuando la tierra nueva, pues es cuando hace todo de nuevo, me parece. Ahí lo que engloba la palabra, una nueva tierra y una nueva Jerusalén. No sé cómo es. Hacia arriba, ya está, ahí está abierto. Una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Una nueva creación. O sea, la palabra nueva ya implica que todo va a ser nuevo. Sí. Que ya queda atrás. Lo antiguo pasó, ya lo dices. Exactamente, que todo lo antiguo ya queda atrás, ¿no? Que queda incluso... Sí, todo es nuevo. Todo esas Pero es después de los 1000 años, que todo es nuevo. De la familia, de todo eso. Todo Después eso que ha queda terminado ya el conflicto con el mal. totalmente atrás. A mí me parece haber leído eso de Elena White. Yo no lo he leído, diría que lo he leído, pero no recuerdo ahora dónde. Evidentemente creo que es un reflejo que está en el libro de Job de lo que van a sentir los salvos. Si recordamos, Job perdió toda su parentela, a excepción de su mujer que lo dejó plantado allí, pero a los otros todos murieron, ¿eh? Y en Job 1 del 20 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Evidentemente sentía pesar, era lógico, cómo no. Por eso rasgó. Aunque hubiesen hecho lo malo sus hijos, pero eran sus hijos. Claro, claro. Y adoró. O sea, tuvo un pesar, pero adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Claro, pero él ¿Os dais así cuenta? sintió ¿Veis? Un una paralelismo. pena. Él siente Claro. un dolor, una pena, porque Claro. ha perdido. Va Claro. a ser en ese momento. Sí, sí. Va a ser un momento Eso. concreto. No es que todo el tiempo vamos a estar con ese pesar en los Pero finales. luego el Señor Claro. eso lo tiene que quitar de aquí. Claro. Porque si no, Claro. Muy bien, precioso. Pues me gusta esto. cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tiene preparadas para nosotros. Sí. Por mucho que ahora queramos imaginar cómo será, no llegaríamos, vamos, ni a la ínfima parte de lo que puede ser. Ujú. ¿Qué va? Pues sigue y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fijaros el primero de todos, ¿eh? ¿Cuál es? Los cobardes. Cobardes e incrédulos, ¿eh? Cobarde. Y eso se puede referir a aquel creyente que se ha echado de atrás también, ¿eh? Claro, un cobarde es alguien que sabe lo que... Pero un cobarde es alguien que, que sabe lo que hay y que, aunque lo sabe, tiene miedo de que, no sé, de que no le ayuden o lo que sea y se tira para atrás. Mira, cobarde, por ejemplo, fue Pilato. Él descubrió la verdad, pero no, yo me lavo las manos, no quiero saber nada. Fue un acto de cobardía. Tenía que haber sido valiente y encarar esa situación, pero no, yo ya os sufrí. No, a veces nos pasa esto, no, estamos muy ofuscados con lo que nos rodea y no vemos el camino recto, ¿no? Hay una cita que yo he pasado por ahí, por el grupo, que me gustaría leerla porque realmente es para animar a cualquiera. Dice, nadie ha de decir que su caso es desesperado y que le es imposible vivir como cristiano. La muerte de Cristo hizo amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestra permanente ayuda en tiempo de necesidad. Si acudimos a Él con fe, ha prometido escuchar y responder a nuestras peticiones. Y dice, oh, cuán necesitados estamos de vívida y activa fe. ¿Cuándo activas la fe? ¿Cuándo la vives? Cuando, aunque lo ves todo negro, tú sigues el camino recto, confías. Y dice así, debemos tenerla so pena de desmayar y caer en el día de la prueba. Aunque caigas, te levantas y sigues. Y dice, no ha de desalentarnos la obscuridad de nuestro sendero ni ha de llevarnos a la desesperación, porque, y aquí viene lo más fuerte para mí, porque es el velo con que Dios oculta su gloria cuando quiere distribuir valiosos beneficios. Es un velo, es una prueba de fe. Es un velo que Él corre delante de ti para que sigas por fe. ¿Por qué? ¿Qué está qué? Quiere distribuir valiosos beneficios, pero antes hay una prueba de fe. El velo es que tú no sabes por qué te vienen ciertas cosas. Ese es el velo. Tú no Eso. entiendes, pero te pides sigue. Actúa en consecuencia y ya vendrá. Dios proveerá. Ayer leyendo el libro que es el Camino a Cristo, solo que se llama Tras las huellas de Jesús, pero el mismo Camino a Cristo, estaba el versículo que ya hemos hablado de él, que está en Job 5 del 17 al 19, que me pareció muy bonita esta versión, haciendo referencia, claro,
Primero hicimos referencia a lo de los 6.000 años porque allá aparece, pero lo que dice me pareció muy claro y muy entendible, dice, y haciendo referencia a lo que estás diciendo ahorita. Oh sí, dice, feliz el hombre a quien corrige Dios. Él es el que hiere y el que venda la herida, el que llaga y luego cura con su mano. 6 veces ha de librarte de la angustia y a la 7ª el mal no te alcanzará. Es que es impresionante. No, Eso está en sí. Job 5 del 17 al 19. Une la herida, la llaga y los 6.000 años y Es la que- venida. Lo leí, se lo pasé a Víctor, mira. Sí. 6 veces. Y el séptimo cura. Seguimos. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Otra vez está volviendo atrás. ¿Me permites un momento comentar Sí, sí, esto? sí. Cuando dice 6 veces he de librarte de la angustia, es porque durante 6.000 años habrá angustia. Pero en el último y al 7º el mal no te alcanzará, es porque en esa destrucción allí se te acaba, tú ya tranquilo, que eso ya no te afecta. O sea, es que es un detalle clarísimo de lo que acontece en 6.000 años y lo que acontece en el milenio. Cuando unes todo esto con lo que decíamos, que son los textos de Oseas y la llaga y todo, es un texto que más claro no puede ser. Uno que tumba a cualquiera. Pero claro, es un texto que hay que comprenderlo habiendo sabido todo lo que sabemos. Porque si no, no lo coges en la magnitud sirve de que nada. realmente No tiene. encajas adecuadamente. Claro. Pero sabiendo lo que gracias a Dios nos ha mostrado y viendo este texto, nadie puede decir que estamos diciendo bobadas. No. Nadie. Lo que deberían hacer es reconocer la magnitud de este texto, dándose cuenta de que todo lo anterior que hemos mostrado es cierto. Magnitud de la luz, es de la nueva luz, es que es nueva luz, claramente. Bueno, pues estamos ahí, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí vemos la connotación de esposa también con la Nueva Jerusalén. ¿Y quién desciende dentro de la Nueva Jerusalén con ella? También el pueblo, ¿verdad? El pueblo que está a salvo. O sea que dentro de esa esposa también está el otro concepto de esposa que ya estábamos hablando durante mucho tiempo, que es el pueblo de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos nombres de las 12 tribus de Israel. Había 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad era cuadrada. Si nos tenemos que hacer una idea ya. Cuadrada. Su largo igual a su ancho. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios, 2.200 kilómetros. Su longitud, altura y anchura eran iguales. Como si fuera un cubo, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Midió... Su altura, Aquí dice que su altura, su ancho y su largo eran iguales. Un cubo es igual por los 4 lados, ¿no? Ahora, ¿es eso o no? Bueno, midió su muralla, 148 codos, 65 metros, medida de hombre que usaba el ángel. La muralla era de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos de la muralla y de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta era una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. No había en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero.
La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La luz del mundo. Ujú. Las naciones andarán en su luz, y los reyes de la tierra le traerán su gloria y su honra. Sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Y cómo están los dos lados? Fijaros, un árbol que crece al lado y lado del río y se junta arriba, supongo, y genera ese arco precioso. Y fijaros cómo 12 frutos. El árbol de la vida, necesitamos del árbol de la vida para ser eternos. Sanidad de las naciones. Y las hojas de sanidad de las Vayamos naciones. creciendo a la estatura, ¿eh? O sea que ahí no es eternidad y ya está, sino que hay que ir haciendo algo también para ser eternos. Hay que ir comiendo de ese árbol, dependiendo. Y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche. Y no necesitarán luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría comentar algo que habla Elena White sobre el momento en el que circundan la ciudad los impíos. Dice así, a ver, ¿por dónde empecé? Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra, hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Esta guerra tiene un nombre, ¿eh? La Biblia le da un nombre. Hay muchos que encajan esto como el Armagedón. Ujú. Y el Armagedón es antes de la segunda venida. Ujú. Pero en esta batalla final es la guerra de Gog y Magog. Ujú. No es Armagedón. Armagedón ya ha pasado. Esto es la guerra de Gog y Magog, que fueron dos reyes de la antigüedad que atacaron Israel, y se emplea esa batalla para tomarla ahí en el final de la historia. Y aquí es donde explica, dice, entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. O sea que está fundada, no está volando, está fundado. Hay un trono alto y encumbrado. Encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra por su brillo. Todos lo verán. Por lo tanto, no puede ser un cubo. No puede ser un cubo. Es cubo. plano de arriba, ¿eh? Su brillo desde arriba. Desde arriba es como un faro. Tiene que ser, entonces quiere decir que la ciudad es como una pirámide, Una por así pirámide, decir, ¿no? igual de alto que de ancho, o sea, de ancho que de largo que de alto. Claro, Y luego hay diferentes también niveles. exacto. Explica Elena White en El conflicto, que es de los siglos, creo que es, que habla de que algunos estarán más ¿Y cerca, cómo son otros las unos escalones pirámides más que hay abajo. acá? Figurats. Diferentes niveles. ¿Y O sea, por qué son así? Pues porque el diablo lo vio allá. Claro. ¿No? Esa ciudad ya estaba allá, ¿eh? Sí, El diablo lo vio y lo copió aquí. Y tanto, y vemos que la muralla es más baja que la propia ciudad. O sea que ahí está claro que la imitación de Satanás en las culturas paganas que estaban antes de que la tierra se separara, porque por eso hay esas pirámides tan megalitos en tantos lugares diferentes del mundo, ya estaban
imitando la pirámide constantemente. Por eso el símbolo de la masonería, etcétera, etcétera. Podría hablar del tema cubo, que es por fuera, de hecho, es un cubo, Sí. si no ves la parte central, como también Satanás ha hecho copia en este tipo de cubo, y eso lo vemos en multitud de películas, en creencias. Mirad la Kaaba, donde todos dan vueltas alrededor de algo, como es un cubo, etcétera, etcétera. ¿No? Y mirado desde arriba, es un cuadrado concéntrico, porque son diferentes capas. Y cuando tú ves cómo se situaba el pueblo de Dios alrededor del santuario, es exactamente eso, ¿no? El santuario en medio, ¿no? Y luego alrededor, pues, cuando dibujan cómo se situaban las tribus, siempre es como en diagonal, ¿no? Repartiendo el espacio. Y si tú miras una pirámide desde arriba, La base de la pirámide. ves unas líneas diagonales hacia los extremos, ¿eh? O sea, que es muy interesante también eso. El cuadrado de la pirámide representa, ¿no? Es la base Sí, por la altura. por la altura, sí, sí. Bueno, pues si alguien quiere comentar alguna cosa. Sí, aquí leíamos que dice que el trono de Dios estará en ella. Es decir, Pero que, será el Señor, será... que Dios ya no estará en Orión. Luego aquí será... El centro del universo sí, sí. será aquí en la Tierra. Será aquí, sí, 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 sí. En la Nueva Jerusalén. Me gustaría leer una cita del Conflicto de los Siglos que dice aquí en el lunes, que dice: junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley. Esto es cuando estemos ahí en el milenio juzgando, ¿no? La Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Fijaros cómo tenemos un medio, que es el que más o menos dominamos, ¿no? Que es el que comete cosas, ¿no? Podemos pecar de pensamiento, ¿no? Pero eso es una lucha que podemos tener mental, pero al final, si lo llevas a cabo, eso queda registrado en el libro. La acción. Dice, entonces, lo que los malos tienen que sufrir en medio, según sus obras, es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. O sea, hay un libro de la muerte también. Y dice, tanto tiempo, por esto, esto y esto. O sea, que fijaros cómo estamos siendo monitorizados constantemente. Y no tenemos esa sensación. Esa libertad malentendida que nos ha vendido el mundo nos hace pensar que, bueno, aquí estoy solo y a mí cuando estoy solo nadie me ve, ¿no? Pero tenemos que tener esa conciencia de que nos vigila el Señor. Y no para ver si y machacarnos, no, nos vigila porque quiere, bueno, ¿por qué se va por ahí? Pero a ver, pum, y avisar y enviar a un ángel y tal, y a ver si reaccionan. ¿Os habéis fijado que en las películas esas de egipcios, de momias y tal, también suele salir un libro de la muerte? Pero claro, que recuerda hay 3 libros en el cielo, ¿no? De la vida, el de la muerte y el de las memorias. Hay más, creo, ¿no? Hay más, creo que hay más. Porque hay un libro también de las acciones y hay más, ¿eh? Hay Es el más de las libros. memorias. Memorias donde se registra, donde los ángeles registran todo lo que tú haces, lo que yo hago, lo que hace cada uno de nosotros. Todo se registra y se apunta en el libro de memorias, que será el libro que luego será leído. Y Puede luego ser. irás o al de la vida O o al de la muerte. sí, sí. No sé, me sonaba como si hubieran más libros. Pero bueno. Bueno, pues nada más. Yo, por mí, si alguien quiere comentar alguna cosa más, lo daría por acabado aquí. Y pasaríamos al culto de hoy. Hacemos una oración. Josep, ¿podrías hacerla? Señor y Padre, te damos gracias porque en primer lugar nos das un nuevo sábado y permites que estemos aquí estudiando tu palabra y sobre todo una lección tan preciosa como ha sido la de hoy, en el cual vemos cómo finalmente, cuando terminen todos este tiempo de angustia que estamos viendo en este mundo, tú vendrás
para arreglar toda esa situación, para que nunca más haya dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Nos darás el fruto de esa redención que viniste a hacer aquí en esa cruz. Podremos estar contigo allá en aquella ciudad que tú preparas. Te rogamos, pues, Señor, que nos ayudes para que podamos ser aptos, podamos ser esos sacerdotes que tú pides que seamos, para que podamos entrar por las puertas de esa ciudad, podamos estar allá. Y que todos aquellos, Señor, que tú sabes que son seres queridos nuestros, que también quisiéramos que estuvieran con nosotros, ayúdanos a trabajar por ellos, si es tu voluntad que también, si no todos, muchos de ellos, Señor, puedan también aceptarte. Que este mundo en general, Señor, tanto los que se llaman tu pueblo como los que no, como todo ese pueblo que está esparcido en todas las partes, que salgan, que vivan conforme a tu voluntad, que nos preparemos para ese tremendo encuentro que vamos a tener contigo, que nos purifiquemos, que lavemos nuestras ropas, modelemos nuestros caracteres, que seamos idóneos para poder estar frente a ti. Señor, ayúdanos pues para que veamos la urgencia del momento, veamos que queda muy poco tiempo y que tenemos que hacer una gran labor para que otros muchos puedan vivir esa esperanza y también estar presentes en ese momento. Señor, ayuda a tu pueblo pues a despertar y hacer la parte que nos corresponde. Perdona nuestras faltas y ayuda, Señor, a ser mejores. Que no olvidemos nunca esto, sino que cada día lo recordemos, no solo lo que tú hiciste por nosotros, sino esa tremenda recompensa que tú quieres darnos, poder estar contigo por toda la eternidad. Señor, que tu paz quede con nosotros y que esta esperanza nos mueva para seguir adelante. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén.